Esto, y ahora sí. Ok, pues vamos a empezar. Hermana Cristina empieza con una oración y luego nos da el devocional. Ok, claro que sí, pastor. Padre bendito, te damos gracias primeramente por este día, Señor, por el privilegio que tenemos de estar vivos, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú quitas toda preocupación de nuestras mentes, Señor, y que lo único que quieres es que pongamos nuestra confianza solo en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de este estudio, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que podamos no nada más aprenderla, sino también llevarla a cabo en nuestras vidas, vivirla, Señor, y también compartirla a los demás. Que podamos ser luz donde hay oscuridad, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de nuestros hermanos que no están hoy presentes, pero que sabemos, Señor, que tú estás también ahí donde están ellos. Úsalos de gran manera, Señor, en las actividades o eventos que ellos tienen. Y te damos gracias también por sus vidas. Gracias por el privilegio que tenemos de estar estudiando tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, pues hermana Cristina. Sí, pues estamos viendo ahorita en la clase, en la lección 3A, acerca de los otros tres estatutos, ¿verdad? Estamos viendo los estatutos del reino en Mateo y en esta clase vemos el estatuto número 4 que habla acerca de la sinceridad y esto lo encontramos en Mateo 6:1 al 18. En este estatuto vemos que la palabra sincero significa franco, veraz y honrado. Una persona sincera tiene un corazón puro y no tiene nada malo que ocultar. La sinceridad es lo opuesto a la hipocresía, alguien que finge ser lo que no es. Es como una máscara sobre la cara que oculta el verdadero parecer con otro falso. Un hipócrita finge algo a la vista de los hombres para impresionarlos, cuando en realidad es lo contrario en su corazón a la vista de Dios. Dios nos llama a ser como un vaso perfecto, sin nada que cubrir, a ser una persona sincera. Al creyente sincero, Dios dice que le dará recompensa. Menciona también en Mateo 3 ejemplos de la hipocresía. En Mateo 6:2, alguien que da limosna para que lo vean. En Mateo 6:5, alguien que ora para que lo vean también los hombres. En Mateo 6:16, alguien que ayuna para mostrar a los hombres que ayuna. El sincero no hace estas tres cosas en público para impresionar a los demás de cuán espirituales son, sino en privado. Ser sincero es tratar siempre de agradar a Dios y hacer su voluntad y no a los hombres. Vemos también el estatuto número 5, estatutos de seguridad, que está en Mateo 6:19 al 24. Nos habla de que debemos hacer tesoros en el cielo. Allá estarán completamente seguros y no en la tierra donde la polilla y el orín y ladrones lo pueden robar. Jesús continúa su enseñanza sobre los estatutos de seguridad, volviendo al símbolo de la lámpara, como dice en Mateo 5:15. Aquí en Mateo 6:22 nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por la otra parte dice que el que no ha recibido esta luz de Dios tiene ojos malignos. Jesús nos explica que hay dos maneras contrastantes de ver la vida, dos conjuntos de valores totalmente opuestos. Por un lado, los valores distorsionados del mundo que son vistos por el ojo maligno. Y por el otro están los valores completamente diferentes de Jesús, vistos solo por el ojo bueno.
como amar a todas las personas, incluyendo a nuestros enemigos. Jesús dijo claramente que no podemos servir a dos señores. Si nuestro ojo es bueno, serviremos a Dios. Si nuestro ojo es maligno, serviremos al dinero. ¿A quién quieres servir tú? ¿En dónde está tu seguridad? En el estatuto número 6 vemos los estatutos de serenidad. Y esto está en Mateo 6, 25 al 34. Aquí Jesús nos enseña acerca de uno de los peores enemigos de nuestra vida espiritual, la preocupación. Hay muchas causas de preocupación en la vida moderna. El trabajo, la rutina, los qué comeremos, qué vestiremos, ¿verdad? Hay muchas causas de preocupación. Jesús reduce todo esto a 3 causas básicas: comida, bebida y vestimenta. En el versículo 24 se nos pide tomar una decisión de decidir entre Dios y el dinero. Pero vemos en el versículo de Mateo 6, 33, que si decidimos servir a Dios, Él ha prometido hacerse cargo de nosotros. Entonces, si decidimos seguir a Dios en vez del dinero, debemos de enfocarnos en su reino y su justicia, y Él satisfacerá nuestras necesidades. Esto, por supuesto, significa buscar primero su reino y su justicia. Debemos confiar en Dios y dejarle nuestros problemas con toda confianza. Debemos utilizar y compartir los dones que Dios nos ha dado con los demás. Jesús enseña que el creyente puede vencer al enemigo de la preocupación teniendo confianza en el Padre Celestial. Nos da 2 ejemplos sacados de la naturaleza para enseñarnos del perfecto cuidado de Dios. En Mateo 6:26, las aves que cuida Dios. Y en Mateo 6:28, los lirios que cuida Dios. Así que cuanto más a nosotros que valemos más ante los ojos de Dios, pues somos hechos a su imagen y semejanza. En Mateo 6:34 dice que la preocupación consiste en temer al futuro. Por eso Jesús dice que podamos dejar el futuro confiadamente en las manos de Dios, porque Él es soberano y tiene todo poder. También es amor y cuida de nosotros. Para librarnos del pecado, la ansiedad y de la preocupación, debemos orar y recibir la paz de Dios. Y ahí termino. Muy bien. ¿Qué hubiera sido que hubiera tenido más tiempo, hermana Cristina? ¡Wow! Qué bueno que no tuvo más tiempo, ¿verdad? ¡Wow! Me llevo toda la... No, excelente, muy bien. Entonces, pues vimos estos estatutos y luego ahorita vamos a repasar más la lección, pero vamos a ver las tareas y luego pues platicamos un poquito más de qué es lo que más nos motivó de lo que aprendimos y luego repasamos un poco más, ¿ok? Entonces, vamos a ir a, como siempre, una pregunta cada uno. A ver, estamos en la 3. Okidoki. En la 3A. Y luego, primero vamos con la hermana Cristina, luego con Cristian y luego con Diana. ¿Ok? Okay. Sí, dice la 1. Inciso A. ¿Qué significa la palabra sincera? Y yo escribí original, auténtico. Inciso B. Explica el origen de esta palabra. En el pasado, los alfareros usaban cera para tapar defectos en sus vasos y luego los vendían aparentemente sin fallas. No eran sinceros. Ok, muy bien. Sí, los alfareros tapaban grietas con la cera, ¿no? Ujú. Ok. Sí, yo en la A le puse nomás sin espacio cera. Sincera, en la primera. Sí, bueno, está bien, pero tendría que ser, es decir, auténtico. Yo puse sincera, perfecta. Ok, O bueno, sea, sí, está bien, las 3 están bien. Pero sí es el sentir ese de que
sin ningún defecto Ujú. o auténtico. Muy bien. Número 2. 2. Proporcione 3 ejemplos de hipocresía condenados en el Sermón del Monte. A. Alguien que da limosna para ser visto e impresionar. B. Alguien que ora en público para ser visto e impresionar. C. Alguien quien ayuna para petición errónea o para impresionar. Ok. Entonces, dar para ser vistos, orar para impresionar a la gente y ayunar para impresionar, ¿verdad? Sobre todo a los hombres, ¿no? O sea, impresionar a los hombres. Bueno, a las mujeres también. Que 3. ¿Qué es una persona que utiliza una máscara para esconder su verdadero yo? Es un hipócrita. Uy. Ok. 4. 4, inciso A. ¿Cómo podemos vencer el pecado de la hipocresía según Jesús? Al ser sinceros y tratando de ayudar siempre, de agradar siempre a Dios. Inciso B. ¿Qué oración le enseñó Jesús a sus discípulos para ayudarlos a lograr este propósito? El Padre Nuestro. Ok. Entonces en la A es agradando a Dios y no a los hombres y haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Uh-huh. Y en la Yo B. le puse al ser sinceros y tratando de agradar siempre a Dios. Ok. Y en la B es El Padre Nuestro. el Padre Nuestro, correcto. Ok. 5. ¿Cuál es la cita bíblica de los estudios de sinceridad? Mateo 6, del 1 al 18. Muy bien. 6A. ¿Qué 3 cosas pueden destruir fácilmente nuestro tesoro terrenal? Puse la polilla, el orín, ladrones. Muy bien. ¿Y la B? B. ¿Dónde debemos guardar nuestro tesoro para una total seguridad? En el cielo. C. ¿Qué clase de ojo debemos tener para lograr esto? Ojos buenos. ¿A qué señor, perdón, ABCD, a qué señor no podemos servir? Al dinero. ¿A qué señor sí debemos servir? A Dios. Ok. La 7. ¿Cuál es la cita bíblica para los estatutos de seguridad? Mateo 6, del 19 al 24. 8. ¿Cuáles son las 3 necesidades básicas que generalmente causan las principales preocupaciones del hombre? Comida, bebida y ropa. 9. ¿Qué 2 ejemplos nos da Jesús de la amorosa preocupación de Dios por sus criaturas? Las aves y los lirios. 10. ¿Cuál es la cita bíblica para los estatutos de serenidad? Mateo 6, del 25 al 34. Ok, vamos en la 3B. Cristian. ¿Qué símbolo utiliza Jesús para representar los defectos? En nuestra propia vida, una viga. En la vida de los demás, una paja. 2. ¿Qué 2 ejemplos dio Jesús para enseñarnos que la humildad no es lo mismo que la estupidez? A. No dar lo que es santo a los perros. Y B. No tirar sus perlas a los cerdos. Ok. Número- ¿Tiene algo diferente? Tengo igual. Y, ok. La 3 entonces. ¿Cuál es la cita bíblica para los estatutos de humildad? Mateo 6, del 1 al 6. O es Mateo 7. 7. Digo, Mateo 7, perdón. Mateo 7, del 1 al 6. Ok. Sí lo tengo así, es que lo leí mal. Cristian. 4. ¿Qué 3 cosas debe hacer un creyente cuando necesita algo? Pedir, buscar y llamar. 5. ¿Qué 2 clases de necesidades suplirá siempre el Señor si se lo pedimos? A. Necesidades materiales. B.
necesidades espirituales. 6. ¿Cuál es la cita bíblica para los estatutos de necesidad? Mateo 7, del 7 al 12. Ok. 7. ¿Qué tres partes de símbolos utilizó Jesús para mostrar el camino hacia la estabilidad espiritual? A. Las dos puertas, Mateo 7, 13, 14. B. Los dos árboles, Mateo 7, 15, 23. C. Los dos cimientos, Mateo 7, 24, 29. Muy bien. Pastor, yo ahí no puse las citas, nada más puse las dos puertas y caminos, los dos árboles y frutos, los dos cimientos y casa. Sí, no necesitaba poner las citas, pero si las puso, pues está bien. Ok, 8. 8. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre un falso profeta y un profeta verdadero? Puse, por sus frutos. Es decir, el buen profeta hace la voluntad de Dios. Esos son los buenos frutos. Mientras que el falso profeta no conoce ni comprende la verdad, da malos frutos. Ok, bueno, es por sus frutos. Gracias por la explicación, Diana, muy buena. Pastor, yo puse así también como profeta verdadero, buenos frutos y hace la voluntad del Padre. Falso profeta lleva malos frutos, hace la voluntad del Padre. Ok, bueno, Yo puse por sus frutos, no hace la voluntad de Dios. ok, muy bien. Si era por los frutos, los conocerán. Ok, next. 9. Cristina, ¿Qué creo. significa? Oh, La Cristina, sí, de la hermana Cristina. ¿Qué significa edificar nuestra vida espiritual sobre la roca? Yo puse construir nuestra vida día a día sobre Jesús y su enseñanza, que se encuentra especialmente en su sermón del monte, oír y hacer la voluntad de Dios. ¿alguien puso algo diferente? Yo lo mismo, pero más corto. Le puse que se encuentra en el Sermón del Monte. O sea, Yo, construir nuestra vida día a día sobre Jesús y sus enseñanzas que se encuentran en el Sermón del Monte. Ok, muy bien. La respuesta puede ser tan simple como hacer lo que Jesús dice, pero está bien lo que pusieron. Ok, 10. ¿Cuál es la cita bíblica para los estatutos de estabilidad? Mateo 7, del 13 al 29. Muy bien. Y la 13. Sí. Dice, número 1, prueba 13. ¿Cuál debe ser siempre la fuente principal de ideas para un sermón o mensaje bíblico? Las Escrituras. 2. A. ¿Cuántos pasajes principales de la Biblia se deben usar como base para un solo sermón? 1. ¿Cuántos cambios en la vida del oyente debemos procurar lograr con un solo sermón? 1. 3. ¿Qué cambio fundamental busca producir un predicador en la vida de los A. Creyentes, crecer espiritualmente y madurar como cristianos? Y B. No creyentes, la salvación. Siempre, ¿verdad? Ok, 4. Pastor, yo puse nada más en la primera crecimiento espiritual para que estén preparados para toda buena obra en los creyentes. Sí, la clave es crecimiento espiritual. Espiritual, ok. Y la B es salvación siempre. O sea, cuando no sé si se han dado cuenta, cuando voy a terminar el sermón y digo que esta es la exhortación, siempre trato de que haya una exhortación para los que ya creen y una para los que no creen. Y usualmente para los que no creen es ven a Cristo, que estás esperando, ¿no? Y para los que creen, pues que maduren espiritualmente o que crezcan espiritualmente, que tomen algún tipo de paso para crecer espiritualmente. Ok. Número 4. ¿Por qué es necesario contar con una buena introducción?
para que sirva de puente para llevar los pensamientos al comienzo del sermón, para captar su atención. Ujú. Es para captar la atención de la congregación. 5. 5. Enumeren su orden correspondiente las tres partes esenciales de un sermón o mensaje bíblico. A. Presentar un pasaje. B. Explicar un pasaje. Y C. Aplicar un pasaje. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? Y yo escribí A, una introducción, B, explicar el pasaje y C, aplicar el pasaje. Yo Sí, puse algo similar. A, presentar, introducir el pasaje. B, explicar, dar ejemplos actuales. Y C, aplicar. sí, entonces es A, introducción, B, explicación del pasaje y C, aplicación. Esas son las tres partes fundamentales. Así como dijo Cristian, pues presentarlo es introducirlo, ¿no? So it's the same thing. Lo mismo. Ok, 6. 6. 6A, defina la palabra análisis. Puse dividir un entero en sus partes. B, defina la palabra síntesis, tomar las partes y hacer un entero. Ok, exacto. Ok, me dicen cuántas malas sacaron. Son 2 puntos por cada mala. ¿Cuánto sacó Diana? Ningún error, pastor. Eso. ¿Y Cristina? Tampoco. Bien. ¿Y Cristian? Tampoco. Bueno. Pues aquí puros maestros de la ley. No, que sí pusimos atención. A ver, como son 3, a Cristina, bueno, Cristina no me va a dar de la 1 porque ya hizo el resumen, pero me gustaría que Diana me des de la lección 3A. O sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué? Y Cristian de la lección 3B, ¿qué más te llamó la atención y por qué? Y Cristina de la C, ¿qué más le llamó la atención y por qué? La C es más como ya para aplicarlo, ¿no? Pero, ok, empezamos con Diana entonces. Bueno, a mí me gustó mucho, o sea, la que siento que me llegó mucho fue la parte cuando dice que Dios cuida de todo y justamente de la preocupación, porque es tan bonito ver algo tan real como el ejemplo de las aves y los lirios, que yo me puse a pensar y a veces estoy súper, una de mis problemas más graves es justamente la preocupación, pensar lo que va a pasar, el futuro, y encontrar esa paz que Dios da, sabiendo, entregándole mi preocupación, entregándole justamente lo que viene, confiando en Él y trabajando justamente cómo me fortalezco con la oración, es lo que he llegado a conseguir justamente la paz que Él me da. Entonces me sentí totalmente identificada porque creo que al principio, antes de encontrar a Cristo y empezar a estudiar, pues justamente una de mis debilidades o de mis problemas más graves era justamente el pensar en qué va a pasar, cuál va a ser mi futuro o qué va a pasar con mi familia. Y eso me frustraba muchísimo. O no saber qué va a pasar me desesperaba. Pero con el paso del tiempo he ido estudiando y ahora con esta lección la reforcé. Justamente lo bonito es esa preocupación que tiene Dios por la naturaleza, por las aves y los lirios, como dice el ejemplo, y cómo no lo va a tener por mí si soy su hija y Él me ama y Él me dio la salvación. Entonces, he logrado obtener esa paz que justamente habla en esta lección, justamente en los estatutos de serenidad, darme esa serenidad. Muy bien. Sí, se me había olvidado que estaba esta parte aquí de la serenidad
Y pues, porque esto es una de las cosas con que yo he trabajado en CR, batallando con con la ansiedad. Y pues aquí es una buena enseñanza que me enseña a mí mucho también de cómo es que Dios cuida aún de los pajaritos, ¿verdad? ¿Cómo no me Ujú, va a cuidar a mí, que soy su hijo? Entonces, y bueno, ujú. y Y usted, es verdad lo que dice Pastor, justamente esto es de lo que también lo he trabajado en CIAR, justamente, o sea, y lo sigo trabajando. sí, excelente. A ver, Cristian, en la 3B. La 3B, lo que más me llamó la atención fue y todavía no la entiendo un poco, que es en la pregunta 11, o sea, desde la 10 y la 11 y la 12, que dice que antes de terminar su enseñanza acerca de la humildad, Jesús nos dio dos ejemplos de lo que no debíamos hacer, que cuáles eran: no deis santo a los perros y no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, esas dos enseñanzas me han tenido pensando bastante el tratar de en realidad entender qué es lo que quiso decir Jesús, al no deis santos a los perros. O sea, pienso yo que la puedo interpretar de diferentes maneras, una de las cuales es como, este, eh, en sí, no sé cómo explicarla, pero me interesa mucho. Y la de no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y esta está en la pregunta 13 que dice, Jesús nos enseña que la humildad no es lo mismo que la estupidez. Mm, Entonces, o sea, en esta está un poquito más clara que la de no echar los santos a los perros, pero, o sea, la humildad pienso yo de que no es una humildad, digámosla, material o terrenal, sino es una humildad del corazón, el ser verdaderamente humilde, que si yo soy más afortunado o menos afortunado de alguien, eso no me da a mí ninguna pauta ni ninguna ventaja sobre si soy más o menos que otra persona. Y en la pregunta 11, que dice, ¿es cierto que los cristianos deben devolver el bien por mal como expresión de amor a la gente? Sin embargo, ¿qué debemos hacer cuando sabemos que alguien se está aprovechando de esto? El ser humilde significa que debemos tirarnos al suelo cuando vemos que como resultado la otra persona está endureciendo su corazón al evangelio. Es una pregunta, dice. La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en la pequeña parábola de las perlas y los cerdos. Entonces ahí nos decía, lee de nuevo el versículo 6 y después arriba tu propia palabra, lo que cree que Jesús está enseñando aquí. Y lo que pensé en el momento es de que Jesús, creo que no desperdiciar nuestras enseñanzas y dones que nos han sido dadas por Dios para beneficios propios, para que el evangelio sea interpretado ni llevado incorrectamente y lleve un mensaje falso y distorsionado a la verdad. mm, muy bien, de eso estaba aprendiendo yo ahora, estaba leyendo un libro de ética y habla precisamente de, ok, entonces, ¿qué hacemos con este versículo hay un versículo donde dice que si alguien te pega en la mejilla, que le pongas la otra, ¿no? Entonces, ¿será que siempre tenemos que dejar que tomen ventaja de nosotros? ¿O, o será que si lo hacemos es si lo hacemos es para prevenir que haya más violencia o porque somos estúpidos? Entonces, la razón siempre es, bueno, es para que prevenir más violencia, pero no para que tomen ventaja de mí. Si están tomando ventaja de mí, entonces tengo deber a defenderme aún y a defender a los demás. Entonces, pues, muy bueno lo que dices. Y aquí de que ah, no tiren lo santo a los perros. Ah, está hablando más también de que con los estatutos son los estatutos de la humildad. Está enseñando más bien de que nosotros no tenemos que ah,
no tenemos que entrar en discusiones con aquellos que no, en realidad no quieren aprender, ¿sí? De la Como palabra, cuando dijo al de que la quiere palabra de que Dios. aprenda y si no da la vuelta y retírate, ¿verdad? Algo Ajá, así. exacto. O sea, nuestro trabajo es defender la palabra de Dios, pero no, pero no Imponerla, es, no imponerla. no es de imponerla, sino no es de, de ponernos a pelear con alguien que de todos modos no quiere entender. Como entrar en discusión, ¿no? O Entrar sea, en esto discusión, no se exacto. discute, es Ajá. Si quieren escuchar, bien, pero si quieren discutir, pues a eso no nos llamó el Señor. Pero, pastor, yo me acordé de lo que usted nos contó, que pasó con su amigo, que usted lo invitaba y lo invitaba. Ajá. Me acordé, o sea, me vino eso a la mente. Y después hubo el problema, que usted perdió a su amigo por esa situación, pero claro, fue quizás Porque por yo su usé mal el orgullo. versículo. Sí, no Ujú, lo usé con amor o con humildad, lo usé con arrogancia. Si ves que ahí dice que es un estatuto de humildad, y yo lo ujú. usé para y Mm. con arrogancia en lugar de por humildad. O sea, yo lo usé incorrectamente completamente. Pero ya me arrepentí. Seguimos. No, Cristina. pues todas las lecciones me gustaron, pero yo me identifiqué también más con la última, porque realmente aprendí que tenemos que sacar un pequeño sermón o un sermón de las escrituras y basarnos en un pasaje bíblico y tal vez apoyar ese pasaje con algunos versículos, pero en sí centrarnos en el pasaje, ¿verdad? En el pasaje. A él le cayó la jura. Perdón, pastor. Hay mucha lucha aquí entre los que llegan y el perrito. Pero bueno, entonces principalmente, como decía, de las escrituras y también algo donde dice que cuando usted predica, como ahorita que dijo, predica a los creyentes y a los no creyentes. A los creyentes para que tengan un crecimiento espiritual y a los no creyentes para salvación. Entonces, pues también el que dice que también es para los no creyentes ayudarles a creer. Y entonces me identifiqué con este tema porque justo hoy empezamos el libro de Crecer Uno. Mm, Y varias de las personas que empezaron tienen poco de conocer al Señor, de reconciliarse. Entonces, realmente lo que a mí me motiva a dar un discipulado es que ellos sepan quiénes son en Cristo, que crezcan espiritualmente para que se agarren de Dios y no se suelten. Porque a veces cuando no saben, la persona acepta a Cristo, pero después cae en pecado y después siente que ya está condenada, que ya no puede regresar a buscar de Dios porque volvió, ¿no? Como a pecar. Pero sabemos que Dios no nos condena, que Dios está con los brazos abiertos y que dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y misericordioso, nos perdonará y nos librará de toda maldad. Entonces, saber la palabra de Dios nos da las estrategias de perseverar en él, de saber cómo luchar contra la condenación o contra quien nos acuse. Y nos da la libertad. Entonces, también vi que un sermón tiene que ser como, hay pequeño, y pastor, hay uno que dice que hay sermón expositivo y sermón temático. ¿Y usted me puede explicar tantito de uno y del otro? oh, muy bien. Sí, un sermón expositivo, bueno, un ejemplo es, yo predico de una forma expositiva. Quiere decir que voy
casi versículo por versículo, tema por tema, pero en el mismo pasaje, ¿no? O sea, no me salgo del pasaje. De vez en cuando digo, ah, bueno, aquí también dice esto y lo otro, pero más bien voy exponiendo, por eso se llama expositivo, pues, exponiendo del mismo versículo. O sea, todo lo que voy hablando lo voy sacando del mismo versículo, ¿no? Como esta semana que pasó, pues estábamos hablando de Caín y Abel, ¿no? Y va saliendo del mismo pasaje. En cambio, un sermón temático es cuando, no sé si se recuerda cuando hicimos lo de CR. Entonces hablamos de temas como, el primer tema fue cuando nosotros nos creemos Dios, ¿no? Entonces, ah, ahí no fue expositivo porque tuvimos que tomar un versículo de acá, otro de acá, otro de acá, para para poner el tema completo, ¿no? Entonces, eso es temático cuando usted le dice, puedes hablar del amor de Dios. Entonces, hay personas que en lugar de irse a un pasaje donde se ejempla el amor a Dios, agarran varios versículos que hablan del amor de Dios. Eso es un sermón temático. Entonces, yo si me diga, habla del amor de Dios, yo voy y busco un pasaje y me enfoco ahí. Entonces hago un sermón de un tema, pero expositivamente. Pero hay personas que les dicen, habla del temor y comienzan y agarran un versículo de acá, uno de Génesis, uno de Apocalipsis, uno de Romanos, y hacen su tema, ¿no? O sea, es bueno, pero al final yo creo que se pierde mucho el enfoque de las personas. O sea, sí se puede hacer, pero hay que hacerlo muy detalladamente sin perder a la audiencia, como lo hicimos con lo de CR. O sea, toda la serie de CR fue temática. De lo que hicimos de Celebrando la Recuperación fue temático. Pero si se dieron cuenta fue algo muy, muy centrado. O sea, no estuvimos dando mucho enfoque por todos lados. Ajá. Sí, sea, Pero que al fue final, más preciso. preciso, exacto. Entonces, ¿será que uno es mejor que el otro? Yo creo que depende a quién estás hablando. O sea, si estás hablando en una iglesia, si tienes una iglesia, si eres pastor en una iglesia, pues es mejor que prediques expositivamente, porque eventualmente vas a terminarte todos los temas. Una vez yo me encontré a alguien que me dijo, es que ya no sé ni qué predicar. ¿Cómo que ya no sé? O sea, ¿por qué? Porque él se inventaba los temas y buscaban en la Biblia un versículo o dos o tres que avalaran ese tema, ¿no? Entonces, lo que viene a suceder es de que usamos un texto como pretexto para hablar de algo. ujú, ¿Sí A me mí lo que explico? me llamaba mucho la atención es que cuando yo empecé a ir a la iglesia, ustedes no me conocían, o sea, ningún pastor me conocía a mí. Y cuando yo iba era, ¿cómo es posible de que me esté hablando a mí? Eso era lo que a mí más me llamaba la atención y empezaba yo a llorar y todo. Y decía, ¿pero qué? Pues si esta persona no me conoce. Que sí, ¿y Digo, pero, qué les vino a decir Victoria de mí? ¿ah? Dirías, ¿qué les vino a decir Victoria de mí? No creía que, no, esa sí no lo creí, ¿sabe por qué? Porque yo dije, no creo que el mensaje sea para mí, pero si está hablando es de mí. Y le digo, y Mm, no creo que me conozca tan bien, ¿verdad? Y, o sea, y algunas veces decía, ¿cómo vas a ver eso si nadie lo sabe? ni tú lo sabías. Y yo lo sabía, yo, ok, ahí está la convicción. Y y también así me pasaba cuando iba a la iglesia en inglés y todo eso, y eso me llamó a mí mucho la atención, porque digo, ¿cómo es posible? Entonces ahí, averiguando y preguntando, entendí que todo eso estaba en la Biblia, todo lo que se hablaba de la Biblia, entonces se me abrieron los ojos, ya mi idea de que yo dije, bueno, pues la Biblia la escribieron un poco de vagos, esa era mi idea, un poco de vagos que querían mantener el control de las multitudes, esa fue mi idea. Pero cómo, lo aplicaba a la política, entonces dije, no, pues, o sea, pero cómo, si pasaron tantos años y no había internet en esa época, ¿cómo es posible que hablen de lo mismo?
Entonces, ahí se empezó a despertar mi curiosidad más que todo. Qué bien. Pastor, también otra parte muy importante es el orden. Cómo tener una introducción para captar la atención de la gente, porque muchas veces, por ejemplo, cuando la gente no es puntual, entonces unos van llegando, otros van pidiendo con permiso, otros, y se pierde, ¿no? El captar la atención de la gente. Entonces, cómo tener una introducción para captar. Hay veces que usted empieza y yo pienso que ya está dando el servicio y de repente, ahora sí, vamos a empezar. Y yo dije, ay, entonces, ¿qué Ah, era eso? pero llamé su atención, ¿no? Sí, sí. Y la otra que también me gusta mucho es la explicación, pero también siempre es importante la aplicación. Y la aplicación que vaya en base a nuestros problemas actuales, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Porque, por ejemplo, en el estudio con mi esposo, me gusta que él empieza a hablar del tema y a explicarlo, a desglosarlo, pero al final siempre tenemos como una aplicación a nuestra vida. O sea, ¿cómo ves tú tu ofrenda? Por ejemplo, cuando hablamos de Caín y Abel, ¿no? ¿Con qué actitud das tú tu ofrenda? Das lo mejor de tu ofrenda, o sea, hacer algo que nos deje reflexionando, pensando realmente cómo es o cómo damos nuestra ofrenda, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos muy bien. Ahora les quiero pedir que si vamos a hablar un poquito más entonces sobre los temas aquí en la lección 3A. Bueno, 3A y luego 3B un poquito. Pero voy a leer unas oraciones y ustedes me van a ayudar a encontrar qué errores hay en las siguientes actitudes de lo que voy a leer. Voy a leer como algo que dice alguien, ¿ok? Y entonces ustedes, como lo que ya aprendieron, me van a decir cuál es el error en la actitud de estas personas y me van a dar una cita que compruebe que esto es un error. ¿Listo? A ver. Ok, bueno, vamos a intentarlo así nada más a quien quiera decir y si no funciona, pues le va a decir a alguien que lo haga específicamente. Ok. Bueno, la primera dice, soy creyente, pero no se lo digo a nadie para que no me cataloguen de fanático. A ver, alguien que me diga qué error. Ese debe estar en los estatutos de la humildad, más que Ok. todo, para que no se sienta juzgado por la persona o por juzgar a los demás. Entonces, creo que sería Mateo 7, 2. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Creen que ahí es eso? ¿Ahí es donde está esto? ¿Lo leo otra vez? Dice, soy creyente, pero no se lo digo a nadie para que no me cataloguen de fanático. Para mí es el que no da buenos frutos, o sea, porque es como alguien que que tiene el conocimiento, pero Se me fue no la luz. quiere, ya le apagaron la luz, pero que no quiere, está como en su punto de confort, entonces no quiere ir más allá, no quiere como trabajar en él, seguir estudiando para poder dar ese buen fruto, sino quedarse ahí nomás en el anonimato, como quien dice, o en su punto de comodidad para no ir más allá y no dar esos frutos que justamente nos pide Dios. O sea, ser
un verdadero profeta. No sé. Ok, muy bien. Bueno, me gustó también la Pero respuesta también que... podría aplicar perdón, Ajá. al de la sinceridad, porque no está siendo sincero. Sí, exactamente. Me gustó Cristian, lo que dijo también. La respuesta oficial, créanlo o no, habla sobre los estatutos de responsabilidad. Entonces, en el, Órale. en el capítulo 5, no sé por qué está esta pregunta en estos capítulos, pero está hablando de la responsabilidad, porque un creyente tiene que ser responsable, ¿verdad? De ser como la sal y como la luz del mundo. Y aquí dice, soy creyente, pero no se lo digo a nadie para que no me cataloguen de fanático. O sea, este está escondiendo la Tu lámpara fe. debajo de la cama, ¿no? No, Mm. no está haciendo luz. Entonces, ah, bueno, ahora Pero la... para nuestra defensa estábamos buscando la que estábamos estudiando. Por eso, Ajá. Pero Ese dijo que era era el estatuto de qué, perdón, de la estatuto. responsabilidad. En responsabilidad, pero de la lección anterior. Mateo 5 del 13 al 16. Ujú. Era una trick question. Ok, esta sí va a estar aquí en la de esta lección. Ok. Este, el año pasado entregué regularmente el diezmo y creo que merezco más respeto por parte de la iglesia. ¿Qué está malo con esta actitud? ¿Y qué pasaje bíblico nos apoya? O sea, está... Esa sí pienso que está en los estatutos de seguridad, en la primera, porque, o sea, está dando algo, pero con una recompensa aparte, Está en esta lección, nada más como hint, nos dice, como clave. clave está en esta lección. A ver, O Cristina, sea, es el estatuto, ay, perdón. o a ver, Diana. Para mí es el estatuto de justamente el de sinceridad, Ajá, ¿por que qué? sería Mateo 6, del 1 al 8, o sea, porque en esa de ahí dice que la persona no tiene que hacer las cosas para que el resto lo vean, y eso es lo que está haciendo, o sea, o está pidiendo respeto, está pidiendo algo a cambio, o sea, estoy dando la limosna y doy buena limosna, entonces necesito que me traten de otra manera. Entonces, eh, Sí, exactamente. es Y una ahí persona sincera. en el versículo 2 dice, ¿no? Que cuando des limosna o ofrendas, no lo hagas tocando trompeta. Este está tocando trompeta, ¿no? Diciendo, no, pues yo di bastante dinero, merezco más respeto de parte de la iglesia. Sí, Y Mateo 6:2. aunque no lo crean, Sí, hay personas que tienen esa actitud. ¿Saben qué yo les digo cuando se me acercan con esa actitud? Yo le digo, hermano, pues gracias por ser generoso, pero yo no sé, ni sé quién da en la iglesia y quién no da. Así de que, pues, lo que les quiero decir Eh, es, yo no puedo hacer favor a nadie porque yo no sé quién da y quién no da. Así Aquí de, en esta parte lo que aprendimos en Crecer Uno, lo del científico francés Tourbillon, esa parte se me quedó de que, o sea, él daba el 90% a la iglesia y él vivía con el 10%. Eso se me quedó a mí bien grabado, porque sí, es verdad, es como uno lo determine, o sea, aquí nos estamos dejando llevar mucho por lo que el mundo nos dictamina. sí, entonces en el mundo, entre más das, más tienes que recibir, ¿no? Ujú. Pero aquí dice que, bueno, este es un estatuto de sinceridad, eso no tiene que ver. O sea, Y, y pre- si lo das es pregunta, para Dios. aquí sí menciona limosna y no diezmar, porque o sea, en la iglesia católica se da es limosna. Ajá, pero esta palabra aquí es la que también pues usamos como generosidad. O sea, cuando seas generoso, ¿sí? Entonces, yo creo que en la Iglesia Católica
tiene una connotación negativa. La limosna es lo más poquito que tú puedas dar, pero no, a Dios le das lo más que tú puedas dar. O sea, eso es la ofrenda, La ¿no? diferencia. En cambio, y esta palabra yo creo que se le ha dado un mal nombre. O sea, cuando O dicen, interpretación. cuando dicen vamos a recoger la limosna, es como, pues dale a Dios lo que te sobre. Y no, la Biblia dice que a Dios le tenemos que traer con gozo, ¿no? Y apartar lo que le vamos a dar a Él. Pero pastor, yo tengo ahí dos ejemplos que son de dos, puedes decir, religiones diferentes. Por ejemplo, Pues tú tienes muy marcado el catolicismo. Cuéntanos. no, justamente, verá, mi mamá cuando se hizo adventista, vendió todas sus joyas, o sea, vendió todo y se lo dio a la iglesia. Mi papá casi le da ataque, porque él era el que le había dado todas las joyas, pues. Creo que solo se quedó con el anillo de matrimonio y creo que era hasta cosas que mi papá tenía de su mamá, que ya había fallecido y se las dio a mi mamá. Entonces, para él eran tan especiales y mi mamá, todo, pastor, todo. Eso por un lado. Y yo viví en esta residencia del Opus Dei, como yo le conté, y ahí la mayoría de las numerarias, que son las que llevan la casa, ellas, la mayoría es gente de mucho dinero. Y ellas dan todo, pastor, todo lo que ellas heredaron o tenían, casas, todo. Y es más, nunca, por ejemplo, si yo le regalo algo le regalaba a una, al principio yo no sabía, por el cumpleaños compraba algo para darle a una. Ellas no se quedaban con ese regalo. Ella cogía y le daba como a la directora de la casa y ella veía a quién se lo daba. Por decir, esta chompa, yo se la daba a ella porque pensaba que ella la necesitaba y ella se la daba a la directora y la directora decía, no, esta la necesita, es Pepita. Y mejor se la doy a Pepita porque ella sí la necesita. Entonces, para mí son dos ejemplos, dos completamente religiones diferentes. Mi mamá en la adventista y lo que vi en el Opus Dei en el catolicismo, que son extremos, ¿no? Es, Sí, y tienes razón, sí, en ciertas ramas de la Iglesia Católica como esta, hay gente de que vive, que son muy minimalistas y Minimalista. que sí, pues como tú dices, lo entregan todo. Pero yo digo más bien en la enseñanza, en la misa, cuando le dicen vamos a dar las mm, limosnas, ahí la gente pues saca una, dos monedas ¿verdad? Entonces, claro que hay hay reglas a la excepción, hay excepciones a la regla, que hay quienes que pues dan hasta lo que no tienen, ¿no? O sea, dan todo lo que tienen y esa es su disposición con el Señor. Pero Yo aprendí a entonces compararlo como, lo que yo quería explicar a Cristian es que la palabra en sí, nosotros le hemos dado una connotación negativa, pero no quiere decir lo más, lo mínimo. lo mínimo, no quiere decir eso ahí. ¿Ok? Claro, porque la limosna uno se la da al mendigo, o sea, esa es la relación que yo tengo en la mente. Ajá, exacto, y no debería ser así, ¿verdad? Que en la iglesia no deberías dar limosna. ¿Ok? O sea, por lo menos con esa connotación. exacto. Ujú. Ok, bueno, seguimos. ¿En qué íbamos? Estamos leyendo las cosas que tienen que ustedes identificar. ¿Qué está mal con el statement, no? Ok, ¿qué está mal con esto entonces? Dice, hay un grupo de cristianos que hacen grandes obras, echan fuera demonios, hacen milagros y alaban a Dios. Dicen que no les es necesario leer la Biblia porque el Espíritu les revela las cosas que deben hacer. Wow, estos no van a Falsos Dios. profetas. Ese está difícil, Pues el porque error principal es que no se basan en la Biblia. Entonces, ¿cómo los guía el Espíritu Santo? Porque algo Ujú. así dijo usted, ¿no, pastor? Que no Ajá. leía las escrituras. Muy bien. ¿Y qué pasaje les leería de los estatutos ahí?
sería el de estabilidad. Estaba pensando ese también, el de la puerta. Ok. ¿Cuál tú piensas, Diana? No, el 15. Se lo leo otra vez, dice, hay un grupo de cristianos que hacen grandes obras, echan fuera demonios, hacen milagros y alaban a Dios. Pero dicen que no les es necesario leer la Biblia porque el Espíritu les revela todas las cosas. ¿Qué piensan? El 23 creo que es. O sea, está muy interesante, pero en esa época, bueno, si nos remontamos, si eso fue algo, perdón, empiezo, ahora es con una pregunta. ¿Es actual esa oración? Sí, puede ser actual o Ya, de de lo antes. pasado, Ajá, pero antes sí existía, ahora nosotros tenemos la facilidad de que tenemos las Biblias, que las podemos adquirir en cualquier lugar, pero pienso yo de que para conocer la diferencia entre si de verdad es el Espíritu Santo, creo que aquí encuentro la comprobación de lo que estoy tratando de decir y hacer. O sea, puedo estar siendo como un falso profeta, aunque como Jesús lo dijo, que van a haber profetas que pueden hacer milagros, pero no son de mi reino. sí. Bueno, en sí aquí lo que está sucediendo es de que estas personas, grupo de personas, piensan que pueden servir a dos señores, ¿no? O sea, pueden hacer esto y sin Dios. Sí, o Y sea, no están alaban a usando Dios, las pero no quieren... escrituras. ¿Ah? Y no están usando las escrituras, porque aquí dice que lo Ajá, básico es todo basarnos en las escrituras. Y exacto. ellos no están usando las escrituras. Entonces, Pero está dentro del estatuto de estabilidad, donde dice que muchos profetizarán, echarán fuera demonios, harán milagros, ¿verdad? Y esto lo habló en Mateo 7:22, que los falsos profetas pretenden hacer en el nombre de Cristo para disfrazarse y cubrir su actual identidad. Porque alguien que no se basa en las escrituras, no, entonces no sé en qué se va. si no está basado en las escrituras, en la palabra de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Sí, muy bien. Son esos los estatutos de seguridad o estabilidad. Realidad. Ujú. Ajá. Es del 21 al 24, del 7. Del Ok, 7. muy bien. Otra. Todos deberían ayunar. Yo lo hago con frecuencia y los creyentes son testigos de cuán espiritualmente maduro soy. El de Ese, sinceridad. ese tendrá 16. Ajá, el 16, ¿por qué? Sí, 16. ¿Y qué estatuto es? Ese es el estatuto de la sinceridad. Ok. Sí, no, este está muy, muy, muy claro. Ese está fácil. El más fácil de vivir. Ok, bueno, otro. Mi vecina es realmente insoportable. No volteen a ver a nadie. El otro día hizo algo que me dolió mucho. Así es que pienso no hablarle nunca más. ¿Cuál piensan que es? Mm. Ese es el de humildad, creo yo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgado. El Ver siete la uno. paja, Ok, bueno, estaba fácil ese, ¿no? ver la paja en el... Está viendo los defectos de la vecina, Ujú. pero no. Sí. Entonces sería el 5. Sí, es los de la 7, humildad, 5. del 7 al 1 al 5, ¿no?
Ok. 1 al 6. O al 6. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver ese respaldo que dijo Diana que hicieron a esta semana. El del respaldo número 2. ¿Sí lo tienen? ¿En Sí, qué pastor. página está? Sí, 186. 286. 286. En la 286, ¿verdad? A ver. El mío no está en la 286. Está bien grande este libro. Yo no lo he anillado, estoy. Dice, Análisis de los estatutos del reino. ok, sí, claro. A ver, entonces vamos, ya hicieron el de Mateo 5, ¿no? Sí, ese fue el primero. A ver, en el 4 de la sinceridad, ¿qué pusieron en la cajita aquí que está en blanco? Yo puse ya ni metiéndole la letra. No Gloriarnos. para gloriarnos, ni para ser visto por los hombres. Entonces damos, oramos y ayudamos, no para ser vistos por nadie ni para ser gloriarnos, ¿no? Ok, Diana, el 5. Eh, seguridad. Tesoro, luz del cuerpo, dos maestros. Yo puse el verdadero tesoro en los cielos, ser luz, Dios brille en nuestro interior. Ok, y lo de los dos maestros. ¿Alguien la quiere ayudar a Diana? ¿Hello? De que tenemos que elegir a quién vamos a servir. No podemos servir a dos maestros, ¿no? ¿Mm? Ok. A ver, a Cristina a las 6. Cristina. No podemos servir a dos maestros, dijo en la otra. Ajá. ¿Qué cree, pastor? Que yo no entendí qué íbamos a hacer aquí. Bueno. Y no sabía que tenía que llenarlas de estas, pero aquí en las aves y los lirios, pues serenidad sería confiar, buscar la justicia y el reino de Dios y confiar en él. Ok, ¿qué pusieron ustedes, muchachos? Yo puse Dios soberano y todopoderoso. Tiene todo el poder y debemos dejar nuestro futuro en sus manos. Confiar en su, ¿qué dice? En Pleno. su cuidado. Yo Confiar en su puse, cuidado. Es que la letra es chiquitita para tratar yo que puse, entre todo eso. yo puse confiar en el pleno cuidado de Dios. Sí, ¿no? Y confiar que Dios, si Dios cuida a las aves y a los lirios, pues Dios también tiene cuidado de mí. Muy bien. Y el 7, humildad, Diana o Cristian. La paja y la viga. Reconocer y corregir nuestros propios pecados primero que verlo en los otros. Ok. La 8, la necesidad. Mateo 7, del 7 al 12, la oración. Yo puse una herramienta para liberación de pecado, ansiedad y preocupación, comunicación directa con Dios. Sí, ¿no? Muy bien. Y también para poder ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y con Dios. Ok. Y la 9.
Porque una cosa, ahí puse en la necesidad de la oración, puse liberación del pecado, de la ansiedad y de la preocupación. Muy bien. Sí, y ahí también lo que puede estar más claro es de que pues Dios suple toda nuestra necesidad, ¿no? A través, o sea, en oración. Ajá, muy bien. ¿Y la 9? Estabilidad, 2 puertas, 2 árboles, 2 cimientos, reconocer falsos profetas y distinguirlos, tener un poco de sabiduría. Ok, ¿qué pusiste tú, Diana? Yo puse reconocer a un buen profeta de un falso. Dar frutos. Sí, dar frutos, eso puse. Muy bien. Miren, entonces aquí tienen para escribir 9 diferentes sermones y ya tienen todos los puntos y hasta la aplicación. ¿Se dieron cuenta de eso? Pastor, ¿cuál sería la 9? Algo más breve. Pues ahí en la 9 lo que está hablando, como dijo Diana, a ver, es el 13. Conocer un verdadero profeta de un falso. Sí, donde dice que por los frutos los conocerán, ¿no? Entonces, ah, eh, sí, más bien que por los frutos los conocerán y que pues no podemos nosotros estar, sí, que por los frutos los conocerán y que Dios es, a ver, no tengo escrito aquí, déjeme verlo otra vez mejor. A ver, el 13, sí, sí estaba bien, por los frutos los vamos a conocer. También estábamos viendo que, ah, ¿qué es lo que dijiste, Diana, de los profetas? Ya se me olvidó. Reconocer a un buen profeta da de un falso. Por los frutos, por los que dan frutos. Y ahorita anoté, por los frutos los conocerán. Reconocer a un buen profeta de un falso, por los frutos que da. Bueno, pues así es más breve, Cristina, que por los frutos los vamos a conocer. Bien, hay uno que decía que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Pues ese no iba ahí. No me recuerdo que haya sido aquí. Ok. Pero más o menos se basa en lo que hicimos en la prueba. De ahí nos damos la... Sí. Kirok. Gracias, me quedé trabado ahí por un ratito. Ok, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto aquí. Una última actividad. Este ejercicio que vamos a hacer les va a ayudar a aplicar en sus vidas y ministerios la verdadera enseñanza del Sermón del Monte, como también les ayudará a poder escoger el pasaje más apropiado para ayudar a quienes tengan problemas de orden espiritual. Casi como lo que hicimos anteriormente. Mire, vamos a leer esta lista. Una vida devocional poco estimulante por seguir la letra de la ley y no su espíritu. ¿Sí? Estas son cosas que pueden detener el crecimiento espiritual, ¿no? Una vida devocional poco estimulante por seguir la letra de la ley y no su espíritu. B. No llevando nuestro testimonio de Cristo no llevando nuestro testimonio de Cristo a la oscuridad y corrupción del mundo. C. Acumular mucho dinero creyendo que así no tendríamos problemas. D. Hipocresía. E. Temer el futuro. Dejarse confundir fácilmente por falsos maestros. G. Falta de oración y comunión con Dios. Y H. Orgullo e impaciencia
frente a los errores de los demás y desaliento y desdicha en momentos de dificultad y penas. Ahora, voy a leer otra vez cada un par de estos problemas y quiero que ustedes decidan a qué grupo de estatutos pertenece esto y ofrezca una solución a este problema. ¿Ok? Les voy a dar uno cada uno y ustedes van a buscar en el respaldo que acabamos de llenar a cuál de esos pertenece y cuál es la solución al problema. ¿Ok? Entonces, para Cristina, que dice, no llevando nuestro testimonio de Cristo a la oscuridad y corrupción del mundo. ¿Ok? Usted va a ver en qué estatuto cae y cuál es la solución. Diana, temer al futuro. Y Cristian, donde dice orgullo y impaciencia frente a los errores de los demás. No, ese lo hicimos, está muy fácil. Y, mejor, desaliento y desdicha en momentos de dificultad y pena. ¿Está bien? Ok, les doy un par de minutos. Mientras tanto, voy a conectarme con el grupo de Crecer para saludarlos. ¿Ok? Ok, pastor. Ok, ya terminaron. ¿Alguien está listo? Pastor, yo Sí. diría que el que me tocó donde dice no llevando nuestro testimonio a la oscuridad y no sé qué más dijo, pero Y el yo testimonio pienso de que Cristo a la oscuridad y corrupción del mundo. es el de estatuto de seguridad. De seguridad de Mateo 6, 19 al 24, donde dice que ahora en Mateo 6, 22, 23 lo utiliza para ilustrar la necesidad de que la luz de Dios brille internamente en nuestro ser interior. Aquí Jesús nos dice que podemos recibir esta luz espiritual de Dios a través de los ojos buenos y llaman a esto la lámpara del cuerpo, porque proporciona luz interior. Por otra parte, dice que el que no ha recibido esta luz de Dios tiene ojos malignos, pero en sí dice que tenemos que ser luz, ¿no? Tenemos que ser luz con las demás personas o donde hay oscuridad. Bueno, pero ahí dijo dos cosas usted. La última es que tenemos que ser luz. Y lo primero dijo que tenemos la luz interna, ¿no? Entonces, este que está aquí dice, no llevando nuestro testimonio de Cristo a la oscuridad y corrupción del mundo. Entonces tiene que ver con lo segundo que usted dijo, de que nosotros tenemos que ser luz. Entonces, ¿cuál de los estatutos ahí en la página 286? Recuerde que ahí hay también de la semana pasada. Sí, pues sería el de seguridad donde dice luz del cuerpo. Parece que no, parece que es
los estatutos de responsabilidad, ¿sí? De que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero usted dijo que iba a hablar de lo que habíamos visto y eso no lo vimos ahorita. Y entonces yo me estaba enfocando de sinceridad hacia abajo, del 4 al 9. Sí, por eso le dije que la página de la 286 habla del capítulo 5 hasta el 7. Bueno, es de responsabilidad porque tenemos que ser luz a los de afuera, ¿no? Si fuera para nosotros mismos, fuera diferente. Ok, Dar testimonio. Ujú. sí, perdón. Ok, ¿quién sigue? Yo, definitivamente para mí es la preocupación, ¿cómo era que me dijo? Ay, espera, ya, bueno, el temor al futuro es en los estatutos de serenidad, en Mateo 6, 25 al 34, porque dice, ¿cuál es el enemigo, el peor enemigo de nuestra vida espiritual? Jesús lo dice en Mateo 6, 25, es la preocupación. Entonces, justamente aquí nos habla sobre que Jesús dice que justamente las preocupaciones básicas, según Mateo 6:25, lo de la comida, la bebida y la ropa. Entonces, justamente eso es todo lo que nos genera preocupaciones al futuro. ¿Qué decisión se nos pide tomar? Es decidir entre Dios y el dinero. Entonces, para mí es entre Dios y vivir en esa preocupación del dinero. Pero Dios prometió hacerse cargo, entonces es entregarle a Él esa preocupación y confiar que si Él se preocupa por las aves, los lirios, pues mucho más por nosotros que somos su creación, se podría decir máxima, que somos sus hijos. Aquí también nos dice, entonces si decidimos seguir a Dios en vez del reino, ¿de qué debemos preocuparnos más que nada? Entonces lo que tenemos que preocuparnos es en su reino y su justicia. Entonces, eso creo que es lo más importante, ¿no? Que debemos preocuparnos de eso y no de las cosas materiales. Confiar. Muy bien. Entonces no Que tienes que todo, tener temor al futuro. exacto. Sí, entonces definitivamente es el estatuto de serenidad de Mateo del 6 al 25 al 34. All right. Ok, Cristian. Sí, para mí el que me tocó es de responsabilidad. Tenemos que ser sal y luz, porque somos símbolos de que Jesús usa para ilustrar nuestra responsabilidad de lo que tenemos que hacer y hacer. Tenemos que ser ejemplo. Si estamos con alguien que está atravesando momentos muy difíciles, podemos sencillamente ser un apoyo. No es necesario solamente hablar, pero podemos ser un ejemplo con nuestras acciones. Solamente el demostrar que la persona está ahí, nuestro apoyo físico y espiritual estando con esta persona, así como los amigos con Hope. Ok, ¿cuál te tocó a ti? ¿El de desaliento y desdicha en momentos de dificultad y pena? Sí. Ah, bueno, ese es felicidad de Mateo 5 del 1 al 12. Ah, También te agarré en curva, ¿verdad? ajá. Sí, porque ese es de los Es el estatutos de estatuto de la felicidad, verdadera ¿no? felicidad. Sí, exacto. Okay, okay. Es de las bienaventuranzas, ¿no? Muy bien. Eso es. Ok, los agarré en curva. Bueno, Ajá. te toca orar, Cristian, porque bueno, aquí terminamos la clase para los que no vinieron. Vamos a pararlo aquí.